Amén. Bueno, gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados y amadas. ¿Cuántos se gozan? Hay gozo en la presencia del Señor. Amén. Bien, agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de una vez más el poder estar en su presencia, el poder estar en su casa, ¿verdad? Todos juntos, reunidos, celebrando, siendo partícipe de una de las fiestas que Él señaló para que nosotros, todos aquellos que servimos al Dios de Israel, nos acerquemos y celebremos en su honor. En su honor. Así es que estamos trabajando en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1, versículo 2, el versículo 34 y el versículo 40. Y nosotros el primer día puntualizábamos y decíamos que en el versículo 1 de Levítico 23 dice claramente que Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh. O sea, la Biblia claramente, textualmente te dice que las fiestas no son del pueblo judío. De hecho, cuando la primera mención, la primera instancia de la palabra fiesta, todavía el pueblo o la raza humana no había sido creada, que la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Cuando ahí habla acerca de que Dios dice que puso por señal la lumbrera mayor y la lumbrera menor, dice para que sirvan para las estaciones. La palabra en hebreo ahí para estación es moed, como moadim, es decir, como tiempo señalado, tiempo específico. Es decir, en otra palabra, nos está hablando que Dios puso las fiestas bíblicas para que nosotros pudiéramos entender cuál es el calendario profético de Dios para nuestras vidas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué solamente son fiestas que las celebran el pueblo judío? Porque solamente ellos entienden el valor que tienen estas fiestas. Solamente ellos se apegan a lo que es el Tanaj, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Le voy a decir algo. En una ocasión entra un pastor a la oficina de un contador judío. Un contador judío. Y le hace la siguiente pregunta: contador judío, tú tienes tanto clientes cristianos como judíos. De tus clientes, ¿cuáles son más prósperos? ¿Cuáles tienen más dinero? ¿Los clientes cristianos o los clientes judíos? El contador judío mira al pastor y le dice: de 10 clientes que tengo, 9 prósperos son judíos y 1 es cristiano. Escuche bien. De 10 clientes que tengo, 9 prósperos son judíos y 1 es cristiano. El pastor le mira y le dice: pero es una diferencia abismal, bastante grande. ¿Dónde radica la diferencia? Por favor, permítame esta Biblia. ¿Dónde radica la diferencia? Entonces, el contador judío tenía una Biblia en sus manos y la toma en la mano y dice: la diferencia radica en la primera parte de este libro. Sí. Ustedes los cristianos dicen que la primera parte es para el pueblo judío, el Antiguo Testamento, y que la segunda parte es para ustedes, la iglesia. Los principios financieros para prosperar no están en la segunda parte, están en la primera parte. Y como ustedes no lo cumplen, entonces viven una vida de miseria. Y como ellos sí lo obedecen, viven una vida próspera y una vida en abundancia. Yo te lo voy a repetir. La parte que usted desobedezca de la palabra, no espere ser bendecido. La parte que usted obedece de la palabra, en esa parte usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios no premia desobediencia. Dios premia la obediencia. Entonces, Él le dijo claramente:
¿Dónde radica la diferencia? El que ustedes dicen que la primera parte de este libro es para los judíos. Y como los principios financieros no están en la segunda parte, sino en la primera parte, ellos viven la primera parte y ustedes lamentablemente dicen que eso no es para ustedes. Como no es para ustedes, por tanto, la bendición, la prosperidad financiera no es para ustedes porque ustedes no quieren obedecer. Y la bendición persigue la obediencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de enseñar con esto? Que la parte que nosotros obedezcamos y apliquemos obediencia de la palabra, nosotros vamos a ser bendecidos en esa parte de la palabra. Vamos a ser bendecidos en esa área de la palabra. Bien, entonces, si la Biblia dice que las fiestas son del Señor, que no son de una nación, no son de una persona, son del Señor, y Dios nos da el privilegio a nosotros para que participemos en ella. Y vemos los resultados que este pueblo durante décadas, años, miles de años ha venido cosechando. ¿Por qué? Por practicar, por obedecer lo que dice la palabra. Entonces, vamos a copiar lo que funciona. Vamos a practicar lo que realmente funciona. Amén. Entonces, nosotros hemos estado viendo en los días que han pasado 7 tópicos, o mencionamos 7 tópicos o 7 puntos interesantes en los cuales vamos y estamos desarrollando esta serie de conferencias. Número 1, el primer punto es, hablamos acerca de lo que es la palabra celebrar. Número 2, nosotros vimos los 3 términos hebreos para la palabra fiesta. Para la palabra fiesta. Y número 3, ¿qué significa Sukkot? Que hablamos anoche acerca de qué significa Sukkot. Luego, el cuarto punto, la connotación que hay entre Sukkot y Tukum. 5 puntos, cómo se efectúa esta ceremonia. 6º punto, las 4 plantas más comunes en Sukkot. Y por último, razones del gozo de Sukkot. Razones del gozo de Sukkot. Anoche nosotros abordamos la tercera o el tercer punto. Hablamos acerca de Sukkot y definíamos lo que es una Sukkot. Definíamos de dónde viene la palabra Sukkot. Algo muy interesante fue la pregunta que formulamos ante ustedes y es la siguiente: ¿por qué Yeshua nace en una Sukkot? Dimos algunas razones entre muchas que hay del por qué Yeshua nació en una Sukkot. Hablamos acerca de que no había lugar en el mesón. El mesón era como si fuera el hotel de aquel entonces. Era un lugar donde se servía, se vendía comida. Ok, entonces también decíamos que Yeshua, como el tabernáculo de Dios, debía nacer en esa fiesta profética, en Sukkot. Por eso cobra sentido cuando Juan en su capítulo 1 versículo 14 dice el verbo. ¿Quién es el verbo? Yeshua. La palabra se hizo carne y habitó y se tabernaculizó entre nosotros. Entonces también decíamos que aparte de la palabra Sukkot para tabernáculo hay una palabra muy interesante que es la palabra Mishkan. La palabra Mishkan. La palabra Mishkan, que proviene de la palabra hebrea lishkon, que significa asentarse, morar, habitar y recostarse. Bien, entonces veíamos acerca de las definiciones de lo que es recostar la cabeza, cuando el Señor habla de recostar la cabeza. Ahora, algo muy interesante también es entender que la palabra Mishkan tiene una fuerte connotación con la palabra Shahen. La palabra Shahen, SH, vamos a deletrear para que lo que llevan anotaciones, SH-A-J-E acentuada N. SH-A-J-E acentuada N. Shahen. Shahen. No le menciona otra palabra. O sea, la palabra Shahen es prima hermana, vienen de la misma raíz de la palabra Shekinah o Shekinah. Shahen.
Shekinah, Shekinah. Hemos escuchado la palabra Shekinah, la Shekinah de Jehová, ¿verdad que sí? La Shekinah del Señor. Y la palabra Shahen, oiga qué interesante es esto. La palabra Shahen significa vecino. La palabra Shahen significa vecino. Es decir, que cuando hablamos acerca de Sukkot, hablamos acerca de Sukkot y hablamos acerca de lo que es Shahen, estamos hablando de un vecino que viene y vive contigo en tu casa. O sea, cuando la Biblia dice el verbo se hizo carne y se tabernaculizó, vino a vivir contigo en la casa. Y yo no sé quiénes han recibido ese vecino en la casa. Shahen. Shahen también, repito, viene de la misma raíz, comparte la misma raíz que la palabra Shekinah. Y la palabra Shekinah significa la presencia divina viviendo contigo. Quiere decir que con nosotros vive permanentemente la presencia de Dios. Eso es algo muy interesante que nosotros, repito, debemos entender. Un vecino que viene y vive contigo en la casa. Ahora, en Lucas capítulo 2 versículo 7, anote, Lucas capítulo 2 versículo 7, encontramos un versículo sumamente interesante. Y dice que María dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Como yo dije, ¿lo envolvió dónde? En pañales. Dije el primer día que la Biblia no menciona nada que carezca de significado. Es decir, cuando la Biblia menciona algo, búsquelo, que algún significado tiene. Si para usted no le suena importante, para ellos en su tiempo sí era importante. Es decir, cuando la Biblia dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, tenemos que saber qué significaba, por qué lo envolvieron en pañales. ¿Por qué lo envolvieron en pañales? Número 2, le acostó en una sukkot, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Es decir, mire ahí una de las razones del por qué Yeshua nació en una sukkot, porque no había espacio. Toda la ciudad, todos los hoteles estaban abarrotados. ¿Por qué? Porque era una fiesta donde todo varón subía de cualquier parte del mundo, subía a adorar al gran rey. Amén. Entonces, repito, fue en una sukkot donde María acostó el niño, en una sukkot, como una señal para los pastores que estaban aguardando, esperando el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía. Es decir, cuando se le dice a los pastores, lo van a encontrar envuelto en pañales. Pero no solamente eso, sino que nosotros debemos entender, y entendimos anoche y veíamos anoche por qué en una sukkot. Hoy vamos a ver brevemente por qué envuelto en pañales. ¿Por qué envuelto en pañales? ¿Por qué envuelto en pañales? Mateo capítulo 2 versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido, el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto ¿dónde? En el oriente, y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2 versículo 2. Aquí en Mateo 2 versículo 2 está hablando acerca de los sabios, no magos como se nos ha enseñado. No eran magos, eran sabios, judíos, maestros que vivían en Babilonia. Y ellos vinieron a adorar ¿a quién? Al gran rey. No magos como se nos ha enseñado la iglesia popular tradicional, es decir, la iglesia católica. No eran magos, no eran brujos ni hechiceros, sino eran sabios. Sabios que habían venido a adorar al rey. Entonces, atienda acá. ¿Por qué el Señor le dice, y aparte de que María lo envuelve en pañales, no solamente ahí se queda el versículo dando a entender de que el niño había sido envuelto en pañales, sino que también cuando se le dice a estas personas, se le dice, hallaréis al niño ¿cómo? Envuelto en pañales. O sea, cuando la Biblia menciona algo 2 veces que se repite,
no hay redundancia que carezca de significado. No hay redundancia que carezca de significado. Algo hay detrás de esa palabra que nosotros tenemos que descubrir y tenemos que ver por qué la Biblia dice esto. Entonces, escuche bien. Vámonos a Ezequiel capítulo 16, versículo 4, para que entendamos lo que está pasando aquí. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, número 1. Número 2, no fuiste lavada con agua para limpiarte. Número 3, ni salada con sal. Número 4, ni fuiste envuelta con fajas. Otra versión dice con pañales. Escuche bien, escuche bien. Es decir, estamos hablando en el Tanaj. Estamos hablando años antes de Yeshua nacer. Ya se conocía años antes que cuando un niño nacía, se hacían 4 cosas en el nacimiento de ese niño. 4 cosas menciona Ezequiel. Acá vamos a hablar de la parte literal. Acá el nivel Peshat, que es el nivel literal del texto, es decir, ¿qué es lo que a quién le está hablando acá? Directamente le está hablando a Jerusalén. Le está hablando a Jerusalén. Le está hablando a Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén todavía tenía costumbre, tradiciones de pueblos y naciones paganas. Entonces, cuando le dice en cuanto a tu nacimiento, le está diciendo en cuanto a tu nacimiento, cuando tú naciste como nación. Cuando tú naciste como nación, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. ¿Por dónde se alimenta el niño mientras está en el vientre de la madre? A través del cordón umbilical. Entonces, cuando Dios le dice, hablando ya en un sentido figurado, cuando Dios le dice al pueblo, a la nación de Israel, que su ombligo no fue cortado, lo que le está diciendo es: tú estás dependiendo de naciones paganas. Hay cosas en ti que vienen de naciones paganas. Por eso es que usted tiene que responder, por ejemplo, y cuando las personas, estoy dando la conferencia, le digo, sí, eso es verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos que Dios dice que el primer mes del año, ¿cuál era? Abid. Pero encontramos que el primer mes del año hoy en día es Nisan. Nisan Abid. Entonces, ¿de dónde viene Nisan? Viene de Babilonia, cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Pero no solamente eso, sino que encontramos dentro del calendario hebreo un mes que se llama Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? Tamuz era un dios babilónico. ¿Se da cuenta? Es decir, que cuando Dios le dice, en cuanto a tu nacimiento, le está hablando a Jerusalén. Le está diciendo, hay cosas en ti que tienes que cortar. ¿Por qué? Porque así como un niño en el vientre se alimenta de la madre, así mismo tú te estás alimentando de cosas que son paganas. Entonces hay personas aquí en esta hora que tienen que entenderlo. Hay un ombligo umbilical que hoy usted tiene que cortar. Hay cosas en tu vida que usted tiene que darle tijera. No debe dejarla para mañana, porque hay cosas que no pueden seguir postergándose. Usted tiene que darle tijera hoy, no mañana. Yo lo voy a repetir. Hay cosas en tu vida que tienen que cortarse hoy. Usted tiene que darle tijera, cortarla de su vida hoy, romper con eso hoy. Entonces Dios le dice, número uno, no fue cortado tu ombligo. En otra palabra, tienes cosas que tú sabes que son paganas y tienes que soltarlas. Número 2, le dice, no fuiste lavada con agua. ¿Por qué? Porque a los niños se lavaba con agua. Número 2, se lavaban con agua. Una vez que el niño nacía, se lavaba con agua. Luego entonces de lavarle con agua, la segunda agua que se iba a utilizar se le echaba sal. ¿Por qué? Porque no es como ahora que tenemos el wiper, ¿verdad? Tenemos diferentes cosas que quitan cualquier bacteria, cualquier residuo que tenga el niño. En ese tiempo no. En ese tiempo había un elemento llamado sal
que era ¿para qué? Para eliminar cualquier bacteria, residuo en la vida del niño. Entonces se le echaba un poquito de sal al agua y ese niño se lavaba con sal. ¿Se está entendiendo? Entonces la sal tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con lo verdadero. La sal tiene que ver con aquello que preserva. Lo que le está diciendo es: tú no fuiste lavada con sal. En otra palabra, tú no eres verdadera. Tú no eres recta. ¿Por qué? Porque hay mezcla en tu vida. Aleluya. Y número 4 le dice: no fuiste envuelta en pañales. Y ahí es donde vamos. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Cuando un niño nace en el mundo oriental, los padres, desde su nacimiento, aleluya, son los encargados. Escuche bien acá. Los padres son los encargados desde su nacimiento de hacer un acto profético para ese niño. El niño cuando esté grande podrá descarriarse. El niño cuando esté grande podrá apartarse. El niño cuando esté grande podrá tomar otro camino. Pero el padre siempre va a cumplir su misión de que ese niño crezca derecho. De enseñarle a ese niño los mandamientos, lo que está establecido en la palabra. Y cuando el niño hace lo cuarto que hace el padre, después de que se le corta el ombligo umbilical, que se lava con agua. Luego el tercer lavamiento es agua con sal. Luego entonces ese niño es envuelto en pañales. Usted sabe, no sé si acá, pero hace 20 años, cuando una mujer daba a luz, ¿en qué era que se envolvían? No había pamper, se le ponían pañales. Y muchas veces las vecinas iban, ¿verdad? Cuando estaban en riesgo, ¿verdad? Y a lavar los pañales. Sí, en pañales, en paños. Entonces, escuche bien. Cuando ese niño nacía, le ponían el pañal. Imagínese usted ponerle el pamper y lo acostaban a ese niño. Eso no era simplemente algo literal, no. Era algo que tenía un mensaje espiritual, profético. ¿Por qué? Porque el niño lo dejaban boca arriba, no lo ponían boca abajo y lo dejaban recto. Escuche bien, lo dejaban de 15 minutos a 30 minutos. Y mientras el niño estaba ahí, el padre está declarando: así como tú estás recto, eso representa que yo me comprometo delante de Dios a crearte en una vida de rectitud, a crearte en los caminos del Señor. Aleluya. Que tú seas un hijo, un niño que crezca dentro del propósito y del orden de Dios. Aleluya. Entonces, escuche bien. El pañal dependía del tipo de familia. Es decir, no era el mismo pañal que se le ponía al hijo del jornalero, al hijo del chinero, que el que se le ponía al hijo del rey. Los pañales que se le ponían al hijo del rey eran pañales de la realeza. Aleluya. Eran pañales de la realeza. Y cuando usted iba, entendía que ahí estaba el príncipe. Que ahí estaba el príncipe. Por eso es, aleluya, la señal que se le da. O no dice, será por señal. Porque la palabra señal, aleluya, lo que le está diciendo es una señal con propósito. Ese niño nació con propósito. Ese niño tiene un llamado de arriba. Por ende, hallaréis al niño envuelto en pañales. Cuando ellos llegan, que ven al niño, yo pregunto, ¿qué dijeron los sabios? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabían ellos que era un rey si simplemente acababa de nacer? ¿Cómo sabían que era un rey si simplemente acababa de nacer? Por las señales que habían obtenido. Pero no solamente por las señales que habían obtenido, sino por la promesa, por la palabra profética que ellos estaban esperando. Porque las estrellas le habían indicado, aleluya, que el rey, que el Salvador había nacido. Cuando ellos llegan, dicen: ¿dónde está el rey que hemos venido a adorarle? Dos cosas: el rey
Y a ese rey hemos venido ¿a qué? A adorarle. ¿Qué pasó? Los sabios entendían. Los sabios entendían que delante de ellos no estaba simplemente un niño. Que delante de ellos estaba el Rey de Reyes, el Rey de Señores, aleluya. Es por eso que hay personas acá hoy que tienen que entenderlo. Hay personas acá hoy que tienen que entenderlo. Posiblemente tú te encuentras en la primera etapa. Es decir, te encuentras en la etapa donde Dios te está cortando cosas, te está quitando cosas y te está diciendo, aleluya, tiene que romper con esto, tiene que cortar esto, tiene que dejar eso, aleluya. Y luego pasas a la etapa donde Dios comienza a lavarte, donde tú sientes los ríos de agua viva, donde sientes la presencia del Señor, donde sientes que algo viene sobre ti. Pero ¿sabe qué? El Señor te dice, corté algo en tu vida, aleluya, te estoy lavando, pero algo va a pasar y es que la sal te va a picar un poco. El Señor te dice, si te está doliendo, sueco, si te está picando, ese principio lo aprendí ejercitándome. Si te está doliendo, es porque debe trabajar en esa área. Entonces el Señor, sí, tengo un dolor fuerte en la espalda, pero gloria a Dios, porque gloria al Señor. Escuche, entonces, si te está doliendo, si te está picando, ese es el efecto de la sal. Pero la sal viene ¿para qué? ¿Para qué? Para quitar toda contaminación, para quitar toda impureza, para eliminar cualquier bacteria. Y el Señor te dice en esta hora, hay una sal que está siendo rociada sobre tu vida. Si te está picando, glorifica a Dios. Es porque hay algo en ti que está siendo enderezado. Es porque hay algo en ti que está siendo arreglado. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios dice, no puedo dejarte ni en la etapa del corte del ombligo. No puedo dejarte en la etapa de lavarte con agua y luego lavarte con sal. Tengo que llevarte a la etapa de envolverte en pañales. Pero tienes que saber que la etapa de envolverte en pañales no se queda ahí. Atienda acá, ¿por qué? Porque hay personas que tienen que entenderlo. Tú te podrás ver como un niño. Tú te podrás ver como un niño. Pero la gente que tiene visión no te ve como un niño. La gente que viene del oriente, los sabios, aquel que tiene, ay Dios mío, aquel que tiene visión no te ve como un niño, te ve como un rey, te ve como un príncipe. Es por eso que el hombre y la mujer de Dios que tiene visión nunca se detiene a la etapa ni al nivel que tú estás viviendo ahora. Se traslada y puede ver en ti el hombre que, aleluya, terminado, que Dios va a sacar acerca de ti. Atienda acá. El hombre de grandeza siempre va a identificar donde hay grandeza. Yo lo voy a repetir. El hombre de grandeza siempre va a identificar donde hay grandeza. El hombre que tiene propósito dentro siempre va a identificar quién en la iglesia tiene propósito, quién en la iglesia vale la pena invertir. Pastor, porque hay gente en los cuales tú inviertes y no vale la pena invertir. Aleluya. Ay, aunque te duela, esto es sal, sí te pica, pero es la verdad. Hay personas en el cuerpo que lamentablemente, aunque usted invierta, usted se da cuenta que esos esfuerzos son en vano. Aleluya. Pero el hombre de grandeza siempre va a identificar donde hay grandeza. ¿Por qué? Porque un abismo llama su cascada a otro abismo. Y tú te conectas con lo que tiene ese hombre. Tú te conectas con lo que tiene esa mujer. Por eso fue que cuando Elizabeth llegó donde María, la criatura saltó en su vientre, aleluya, y fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo una conexión. Hubo una conexión. Es decir, cuando tú ves a alguien que tiene propósito, algo salta dentro de ti. Y el Señor te dice a muchos de ustedes hoy, algo le está brincando dentro de ustedes. Algo le está brincando, la revelación. La revelación de la palabra. Y tú dices, algo me está brincando dentro de mí. Yo no voy a ser la misma. Yo no voy a ser el mismo, porque la revelación de Dios está brincando en mi interior. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando hay un líder que no tiene grandeza, lamentablemente no puede identificar dónde hay grandeza en otra persona. Aleluya. Por eso es que en Génesis encontramos una congregación.
Y en la congregación tenía varios hermanos. Y dentro de ellos había uno que se llamaba José. José tiene sueños, tiene visiones, tiene revelación. Y se la cuenta al resto del cuerpo de la iglesia. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo descalifican. Porque tenían envidia. ¿Lo descalificaron, sí o no? Lo descalificaron. Lo descalificaron. Pero ¿sabe qué? Ese mismo José que fue descalificado en la casa va a Egipto. Y cuando esté en Egipto, un día se acerca un hombre que tiene grandeza, llamado Potifar. Y cuando Potifar llega a abusar un esclavo, el hombre de grandeza identifica donde hay grandeza. Aleluya. Le presentan todos los esclavos. Y Potifar dice: es ese que quiero. Aleluya. Hay algo diferente en él. Hay algo diferente en ella. Por eso es que hay personas acá que el mundo le puso una X. La gente te puso una X en el mundo. El mundo te descalificó. Pero Dios dice: a mí me place ponerle un cotejo. A mí me place exaltarlo. Porque en él hay grandeza. En él hay un tesoro poderoso. Aleluya. Escuche bien. El Señor te dice en esta hora lo que hay dentro de ti. Escucha. No busque que alguien te valore. No busque que las demás personas reconozcan lo que tú tienes. Tú tienes que saber quién tú eres en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes quién tú eres en el reino, lamentablemente tú te vas a inclinar delante del mundo. Porque no sabe la grandeza que porta. Eso es bíblico. Cuando Jacob y los hijos de Israel llegaron a Egipto, note lo que dice. Los hijos de Israel comenzaron a doblarse delante del faraón. ¿Qué representaba faraón? El mundo. Comenzaron a inclinarse, haciéndoles reverencia. Aleluya. Así hay muchas personas que se están doblando, inclinando delante del sistema, inclinándose delante del mundo. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Jacob no se inclinó. Jacob no se dobló. Jacob levantó su mano y bendijo al faraón. En otra palabra, lo que Jacob le estaba diciendo al faraón es: faraón, tiene que saber algo. Yo voy a vivir en Egipto, pero el rey de Egipto no tiene autoridad sobre mí. Acá el que bendice soy yo. Acá la autoridad soy yo. Usted tiene que remeniarse en esta hora. Usted tiene que entender que la bendición en su trabajo es usted, porque usted es quien porta la autoridad del cielo. Usted es quien tiene llamado preciso. Y alguien tiene que entenderlo en esta hora. Aleluya. El hombre de grandeza identifica donde hay grandeza. ¿Sabe qué pasó? Y eso está pasando hoy, que lo que muchas veces despreciamos, el mundo comienza a estimarlo, a valorarlo. Aleluya. Escuche bien. Por eso usted tiene que entenderlo hoy. De momento, tu comienzo podrá ser pequeño, como dice Job, pero tu postre será grande. ¿Cómo supieron los sabios que este niño no era simplemente un niño, sino que era un rey? Y aparte del rey, no solamente eso, sino que reconocieron que venían a adorarle, a inclinarse delante de él. Si solamente tenía días, meses de nacido. ¿Cómo supieron? Por la palabra profética que tenían. Por la palabra profética que tenían. Y el Señor te dice en esta hora: hay unas fajas, hay pañales que te he puesto. Tú te estás viendo como alguien insignificante, pero el Señor te dice: los pañales que tú tienes, yo te he envuelto. Aleluya, te he rodeado con manto de realeza. Es decir, tiene que soltar el espíritu de jornalero, tiene que soltar el espíritu de pordiosero, tiene que soltar el espíritu de autocomiseración, tiene que remeniarte, tiene que sacudirte y decirle: aleluya, conmiseración, bye bye, te vi pero nunca más te volveré a ver. Espíritu de jornalero, bye bye, te vi pero nunca más, hoy me despido y comienzo a vivir dentro del orden y del plan que Dios tiene para mí. Aleluya. Entonces,
Eso es algo muy interesante y es algo donde debemos nosotros puntualizar. Es decir, pañales. ¿Por qué pañales? Ya lo sabemos. ¿Por qué pañales? ¿Por qué pañales? Ya tenemos la respuesta. Entonces la fiesta de Sukkot era una fiesta que se celebraba el 15 de Tishrei. ¿El 15 de qué? 5 días después de Yom Kippur. Hablamos un poquito anoche acerca de Yom Kippur. Decíamos que la palabra Yom significa día. ¿Qué significa Yom? Día. Y la palabra Kippur significa expiación, significa perdón. Usted sabía que ese es el día donde todo en Israel se paraliza. Los aeropuertos se paralizan. Cero televisión, cero radio. Es un día de humillación, donde toda la nación se humilla. Ese día de Yom Kippur era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Aleluya. Ese es un día ¿de qué? De perdón. Usted se imagina, sueco, esto. Es un día de perdón, donde yo le digo, Baruch Hashem, si te ofendí, perdóname. Si te ofendí, ¿qué? Perdóname. Donde Baruch Hashem me dice, no di que de palabras, sino ellos saben lo que significa eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de ese día determinaba. Recuerde que cuando comenzaron a celebrar las fiestas, todavía Yeshua no había muerto en la cruz del Calvario, ni había resucitado. ¿Y sabe qué pasaba? Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con alguna irregularidad, ¿usted sabe, verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el pecado del pueblo quedaba vigente para el siguiente año, porque no había sido cubierto. Por eso ellos estaban en tremenda comunión, en ayuno. Por eso hasta hoy en día los aeropuertos se detienen. Cero actividad, todo el mundo en postración delante de la presencia del Señor. ¿Usted se imagina celebrar esa fiesta? Yo te pregunto, ¿te bendice o te maldice? ¿Se da cuenta por qué nos estamos perdiendo de grandes bendiciones? ¿Te bendice o te maldice? ¡Te bendice! De hecho, los sabios dicen que Dios en todo tiempo sus oídos están cerca de nosotros. Pero que en Yom Kippur, aleluya, es donde el oído de Dios está aún más atento a nuestro clamor. ¿Por qué? Porque es el día del perdón. Es el día del perdón. Es el día donde venimos ¿a qué? A ponernos a cuenta. Y Dios dice borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Aleluya. En Yom Kippur. Aleluya. Eso es algo tremendo. Entonces, pero antes de Yom Kippur se celebra una fiesta llamada Rosh Hashanah o Yom Teruah. Yom Teruah, que es el día del trompetazo, el día de la trompeta. O Rosh Hashanah. Vamos a ver. Yom Teruah. Vamos a deletrear. Yom, Y-O-M. Yom. Teruah o Teruah. T-E-R-U-A. Teruah, H. Ok. Entonces, o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza de año. ¿Por qué? Porque ese es el día donde inicia o comienza un año en Israel. Es decir, nosotros todavía nos falta para iniciar, de acuerdo al calendario gregoriano, un par de meses. Ya en Israel ya hace días, el día 6 comenzó ya el nuevo año, 5782. Bien, entonces, Rosh Hashanah, vamos a ver, Rosh Hashanah, R-O-S-H, Rosh, R-O-S-H, Hashanah, H-A-S-H-A-N-A. Vamos a repetir, Rosh Hashanah, repito, R-O-S-H, Hashanah, H-A-S-H-A-N-A. Rosh Hashanah, que significa principio de año, cabeza de año. Bien,
¿Qué sucede? Entre el lapso de Yom Kippur, de la fiesta del perdón, y de Rosh Hashanah existen 10 días. Es decir, el primero de Tishrei es el comienzo del año judío. El 10 de Tishrei se celebra Yom Kippur. Durante esos 10 días se conocen los 10 días de la autoevaluación, del autoinventario. Es decir, durante esos 10 días, imagínese usted esa fiesta. Imagínese usted. Que el sueco diga, se recuerde que hoy terminamos la fiesta de las trompetas, pero durante estos 10 días son los 10 días de autoevaluación. Analice, haga una autoevaluación en su vida y mire cómo está su relación, número 1, con Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? Comparado al año pasado, ¿menguaste espiritualmente? ¿Aumentaste? ¿Creciste? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Número 2, ¿cómo está tu relación con tu cónyuge? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo está? Número 3, ¿cómo está tu relación con tus hijos? Número 4, ¿cómo está tu relación con tus padres? ¿Lo estás honrando? ¿Lo estás honrando o lo estás deshonrando? ¿Cómo está tu relación con los vecinos? ¿Cómo está tu relación? ¿Son 10 días de qué? ¿Por qué usted se cree que fueron 10 plagas? Prueba. Porque 10 representa prueba, representa examen, evaluación. ¿Se da cuenta? Entonces, durante esos 10 días comenzamos a autoevaluarnos. Y comenzamos a mirar a quién hemos ofendido en la iglesia, a quién le hemos faltado en la iglesia. Le digo algo. Le digo algo. Le digo algo. En este momento yo estoy siendo ministrado más que en las otras noches, aunque usted me vea hablando de esa manera. ¿Sabe por qué? Escuche bien. Escuche bien. De nada vale que yo venga y traiga en la iglesia una ofrenda de 500, de $1,000. ¿Atiende acá? Si tu relación con tu hermano, con el que te queda al lado, está deteriorada. Dice la canción de Marcos Vidal, dice, antes le llamaban nazarenos y después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamarle. A cada grupo hay tantos. Antes, al mirarle, se decían, ve cómo se aman. Hoy al contemplarlo, se discuten, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer muralla olvidando lo primero, que no hay compromiso verdadero detrás de una careta. Aleluya. Si no reflejamos a Yeshua, perdemos nuestra meta. El que sirve a los demás es el mayor. El sermón del monte aún está en vigor, no ha pasado. Aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solamente te emociona, brinca, salta. Eso no es todo. Pero no terminas de cambiar. Aleluya. Y dice, solamente te emociona y no terminas de cambiar. Y dice Marcos Vidal, no importa que ayunemos 10 días, si no perdonamos al que está a nuestro lado, es en vano. Busque Isaías 58.
el Señor dijo: ¿a qué tú llamas ayuno? ¿A qué llamamos ayuno? ¿A qué llamamos ayunar? Quebrantarnos delante del Señor. Cuando vemos al necesitado y pasamos de largo. Cuando vemos las circunstancias y pasamos de largo. Yo no sé, aquí el Señor me está deteniendo hoy. Escuche bien. Porque es que muchas veces nosotros llevamos y estamos depositando graneros, en canastas que están rotas. Cuando tenemos un hermano al lado que lamentablemente o lastimosamente está pasando necesidad. Y muchas veces le damos a aquel que sí puede recompensarnos. Escuche bien. Muchas veces le damos a aquella persona que sí puede recompensarnos. ¿Dónde está el premio? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere ministrar en esta hora? Es decir, no puede haber Sukkot, no puede haber gozo cuando tú pasas derecho como si no viera la necesidad del hermano. Atienda acá. Dios me está direccionando por esto, escuche bien. A Yeshua se le pregunta acerca de los mandamientos. Y Yeshua habla y dice claramente acerca de el prójimo. Y aquel escriba le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es qué? Póngalo ahí. ¿Quién es qué? Mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Yeshua dice: ¿quieres saberlo? Un hombre descendía de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Descendía de Jerusalén, ¿a dónde? Hacia Jericó. Bien, vamos bien. ¿De Jerusalén a dónde? Hacia Jericó. Descendía. ¿Por qué descendía el hombre? Porque se entiende que Jerusalén, no solamente geográficamente, está a un nivel más alto que Jericó, sino también espiritualmente. Es decir, se entendía que todo aquel que, por eso dice: venid y subamos al monte del Señor. ¿Por qué? Porque en Jerusalén habitaba el Dios de Israel. Entonces, subir a Jerusalén, ir a Jerusalén, no era simplemente entrar, era subir. Cuando una persona entonces descendía o iba a Jericó, se entendía que no solamente geográficamente, sino espiritualmente estaba descendiendo. ¿Descendiendo de dónde? Del lugar donde Dios puso la marca. Atienda acá, hay gente hoy que tienen que saberlo. No descienda del lugar donde Dios ha puesto la marca. Yo te lo voy a repetir: no descienda del lugar donde Dios ha puesto su nombre. Hay gente que descienden, se van por cualquier cosa. Y donde Dios te plantó, donde Dios te puso, donde Dios puso la marca y donde Dios te está bendiciendo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque hay un Elimelech. Hay un Elimelech que cuando no hay pan en la casa del pan, Elimelech, Ruth, sí, usted lo ha leído, se terminó el pan en Belén. ¿Qué hizo Elimelech? Tomó a Noemí, a Malión y a Kelión y se fueron ¿dónde? A los campos de Moab. Se fue de la casa del pan al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? Murió Elimelech, murió sus hijos. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que cuando el pan se termina en la panadería, porque Belén es la casa del pan, cuando el pan se termina en la panadería, la ausencia del pan no es por mucho tiempo. Tú tienes que entender que cuando Dios te está procesando, que cuando Dios permite que el pan se termine en tu casa, que el pan se termine y que tú estés pasando por un desierto, recuerde lo que significa desierto. Dios te quiere enseñar algo. Entonces, ¿qué sucedió? Elimelech se fue de la casa del pan, ¿a dónde? A los campos de Moab, al mundo. Cuando estaba allí, se muere Elimelech. Se muere. Pero no solamente se muere Elimelech, se mueren sus hijos. Aleluya. Noemí se quedó ¿cómo? Sola. ¿Cómo se quedó? Sola. ¡Qué desgracia! ¿Por qué? Por dejar el lugar de la promesa. Por dejar el lugar donde Dios puso su nombre. Por eso es que hay personas que lo voy a decir, hay personas que tienen que saber de dónde se están moviendo. ¿Por qué? Escuche bien, porque no es el lugar lo importante, es quien habita en ese lugar. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí.
Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Por qué? Porque lo importante no es donde tú estés. Lo importante es que donde tú estés, la presencia esté ahí. Entonces, lamentablemente, hay gente que están descendiendo de las alturas, del lugar donde Dios ha puesto su marca, y lo están perdiendo todo. Entonces, llega el momento en el cual Noemí escucha, lo dice sí o no. Y dice: y Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. Yo vine a decirte hoy de parte del Señor que aunque los hornos en tu panadería estén apagados, el Señor te dice: si tienes una palabra de parte del cielo, los hornos se van a volver a encender. Los hornos tienen que encenderse otra vez. Y el Señor te dice: la provisión va a visitar tu panadería. La provisión va a visitar tu repostería. La provisión va a visitar tu casa de nuevo. Pero no suelte el llamado. No suelte el lugar donde Dios ha puesto la bendición y la marca. Entonces, ¿qué sucedió? Descendió de Jerusalén a Jericó. Y cuando desciende, pasa algo. Dice que cayó en manos ¿de quién? De ladrones. Cayó en manos de ladrones. Y los ladrones, dice, lo dejaron casi muerto. Tenemos un hombre cuasi moribundo, a punto de morir. ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. Número uno, había descendido. Cuando tú desciendes de la presencia del Señor, descendió de Jerusalén, donde Dios había dicho en la Biblia: en Jerusalén yo he puesto mi nombre. Aleluya. Ten cuidado, no desciendas del lugar donde Dios ha colocado su nombre. Noemí, Elimelech, ten cuidado, porque te puede costar la vida. Aleluya. Entonces, fíjese cómo este hombre cae en manos de ladrones y lo dejan como cuasi muerto. Ahora, ¿qué pasó? Pasó varias cosas. Pasó un sacerdote. El sacerdote que representa a Dios en la tierra, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Qué había ahí en ese hombre? Una necesidad. Pero él pasó ¿cómo? De largo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has visto un hermano en la iglesia que está en necesidad y en lugar de ayudar a tu prójimo, está malgastando y echando en cisternas rotas y en graneros con orificio la bendición? Muchas veces hay situaciones, y yo no estoy diciendo para que usted ni para congraciarme con el pastor. Muchas veces, y de hecho tampoco hablo de esto, muchas veces preferimos enviar una ofrenda o una bendición a otro lugar donde no te están bendiciendo que apoyar un proyecto de la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Depositar su ofrenda en graneros o en sacos rotos. Escuche bien. Un pastor me dice en una ocasión, escuche, un pastor me dice en una ocasión, tenía un miembro y el miembro le dice, el pastor lo llama y le dice: ¿qué está pasando? He visto que ha dejado de cooperar, de ayudar. Escuche bien, escuche bien. ¿Por qué el Señor trae esto? Para las personas que ahora mismo están cavilando en su mente. ¿Por qué Dios trae eso? Porque lo único que hace competencia en tu corazón con Dios es el dinero. Lo único que hace competencia con Dios en tu corazón es el dinero. Jesús habló más del dinero que de la fe. ¿Por qué? Porque lo único que hace competencia en tu corazón con Dios es el dinero. Y todo lo que hace competencia con Dios en tu corazón, Dios te lo va a pedir. Y este pastor me cuenta y me dice, y la llamé. Cuando le llamo, ¿qué está pasando? Y dice: no, yo estoy mandando mis diezmos
a un canal de televisión que me voy a ahorrar el nombre. Yo me lo estoy ahorrando. Ok, dice el pastor. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Yo no soy juez para decir el pastor lo hizo mal o lo hizo bien. Un niño de ella cayó enfermo y llama al pastor. Pastor, venga para que ore por mi hijo. No, llame a esa persona fuera en el extranjero que usted le está mandando sus diezmos y su ayuda y dígale que pague un pasaje y venga a orar por su hijo. ¿Se está entendiendo? O sea, con esto no estoy diciendo, escuche bien, lo que estoy diciendo es que hay cosas en tu vida que están en competencia con Dios y que muchas veces hay situaciones que están pasando al lado nuestro, en un vecino tuyo, en un miembro de la iglesia, y tú sabes esa situación y te hace de la vista gorda, como decimos allí en la República Dominicana. Es decir, te hace como que no viste nada. Atienda acá. Pasó el sacerdote y se hizo de la vista gorda. No miró al moribundo. Luego viene un levita y hizo lo mismo, dice la Biblia. Te pregunto, ¿estás pasando delante de una situación y estás ignorando esa situación o te está deteniendo a decirle qué quieres que haga, en qué te puedo ayudar? Eso es rectificación, que es la parte que sigue. Hacer ticún. ¿Sabe qué pasó? Dice, pero un samaritano, yo quiero que usted atienda acá. Un samaritano que venía de camino, mirándole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. Tenemos un problema aquí. Y es que quien descendió de Jerusalén se entiende que era judío. Los judíos, es decir, quien estaba en el piso era judío. Quien pasaba era un samaritano. Se entiende que eran enemigos. No se llevaban entre sí. Y ese que era enemigo, wow, yo lo voy a decir. Muchas veces el que se viste de sacerdote, el que se viste de levita, el que tú lo ves que más adora, que más alaba en la iglesia, es el que menos compasión tiene. Ay. Y el que viene, que es un samaritano, que viene del mundo, que nosotros muchas veces lo miramos despectivamente, es el que es movido a misericordia. Y presenta, vive, modela más el evangelio que lo que estamos dentro. Diga, ay, pero algo diga. Escuche bien. Entonces, Jesús le dice, un samaritano le vio y fue movido a misericordia. Acá, ponga aquí su corazón. Escuche bien. Jesús le dice, de los tres, ¿quién te parece a ti que fue el prójimo? ¿Quién te parece? ¿Qué le responde él? Le responde, ¿qué le dice? Vamos a ver, ¿qué le dice? El que usó misericordia. ¿Por qué? ¿Con quién estaba hablando Cristo? Con un escriba, un judío. Y los judíos cuando tienen algo con una persona, no le mencionan el nombre. Ni mencionan la nacionalidad de esa persona. Cuando Cristo le pregunta al levita, para ti, ¿quién fue el buen prójimo? ¿Qué le dice? El que usó de él. No dijo el samaritano. El que usó de él misericordia. No, ¿y Cristo? ¿Qué buscaba Cristo? Que él mencionara el nombre impronunciable en su boca. ¿Qué busca Cristo? Que tú menciones el nombre impronunciable en tu boca. ¿Qué busca Cristo? Que tú tomes una acción en esta hora. ¿Qué busca Cristo? Que tú rompas con la línea que te separa. Y que tú digas, hoy mi vida va a cambiar. Por eso Cristo le dice, ve tú y haz lo mismo. Es decir, si quien tuvo misericordia fue un samaritano, un enemigo, ve tú y haz lo mismo con el samaritano, con el enemigo. Con aquel que tú no soportas, haz lo mismo. Con aquel que te pisa el callo, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy bueno amar a quien me ama. Aleluya. Es muy bueno darle a quien puede recompensarme para atrás.
bendice al que verdaderamente necesita. Ay, ay, ay. Diga ay, 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 pero algo diga. Entonces, escuche bien. Yo sé que esto es sal como que nos está picando, pero es lo que nos endereza. Es lo que nos endereza. Entonces, ¿qué sucede? En esos 10 días hacemos autoevaluación. Nos examinamos y vemos dónde estamos fallando. Vemos lo que tenemos que arreglar. Esos 10 días son conocidos como los días del Tikkun, de la corrección, de la rectificación. Sí, Tikkun, T-I-K-U-N. T-I-K-U-N. Tikkun significa rectificación. Significa corrección. Tikkun significa reparar aquello que esté imperfecto, incompleto o dañado. Tikkun es aplicar el remedio correcto a la enfermedad que tenemos. Entonces, hay una enfermedad hoy que tenemos que aplicar la medicina correcta. Aleluya. Escuche bien. Ese silencio es un silencio sabroso que huele a gloria. Aquí hay gloria, sueco. Porque ese silencio da a entender que hay algo en ti que Dios está corrigiendo. Y que Dios te está diciendo, sí, ve tú y haz lo mismo. No extienda la mano a aquel que puede recompensarte. Extiende la mano a aquel que no puede devolverte nada. Aleluya. Sí, ve tú y haz lo mismo. Aquel que tú no soportas, sí, bendícelo. ¿Qué dice la Biblia? Al que te maldice, bendícelo. Aleluya. Ora por aquel que te odia. Es fácil amar al que te ama. Entonces, ahí es donde tenemos la respuesta de la connotación que hay entre Sukkot y Tikkun. ¿Por qué? Porque antes de Sukkot hacemos rectificación, hacemos corrección, hacemos autoevaluación, reparamos lo que está incompleto, reparamos aquellas cosas que necesitan ser reparadas. Entonces, ¿de qué debemos hacer Tikkun? ¿De qué debemos hacer Tikkun? Escuche bien, podemos tener un Tikkun, todos tenemos un Tikkun, cosas que tenemos que reparar. Por ejemplo, ya la mencioné, nuestra relación con Dios. Hay personas que tienen que hacer Tikkun con su dinero, con las personas, con la salud, con la alimentación, con las amistades, etcétera. Ahora escuche bien esto. ¿Cuál es tu Tikkun? Lo voy a repetir. Pregúntate, ¿cuál es mi Tikkun? ¿Cuál es mi Tikkun? Sin conocerte, puedo decirte hoy cuál es tu Tikkun. Te lo voy a repetir. Sin conocerte, nunca te he visto, pero puedo decirte hoy cuál es tu Tikkun. Todas aquellas cosas que te incomodan forma parte de tu Tikkun. Todas aquellas cosas que te incomodan forma parte de tu Tikkun. Aleluya. Yo te lo voy a repetir. Mire, hasta me estoy calentando ya. Todas aquellas cosas que te incomodan forman parte de la cosa que tienes que reparar y corregir en tu vida. Es decir, todas las personas de tu vida que te molestan, que te irritan, eso es parte de tu Tikkun. No esperes salir de acá. Desde ya, haz una autoevaluación. ¿Con quién tienes que reparar tu relación, tu amistad? Si te resulta difícil hablar por ti mismo, si te resulta difícil hablar por ti mismo, eso es parte de tu Tikkun. Si te resulta imposible pagar las deudas, si coges prestado algo a tu hermano y no lo devuelve, eso es parte de tu Tikkun. Cosas que tienes que corregir. Te lo presté, no te lo di, no te lo regalé. Devuélvelo.
Eso es parte de tu ticún. Si te resulta difícil controlar los pensamientos negativos en tu mente, eso es parte de tu ticún. La Biblia dice, todo pensamiento negativo, argumento, llévalo cautivo a la obediencia de Yeshua. La mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. Entonces, si te resulta difícil controlar tu lengua, eso es parte de tu ticún. Yo le voy a decir algo acá. Ay. Oye, estoy muy en serio. Yo le voy a decir algo acá. Escuche. Lo importante no es cuánta lengua tú hables. Lengua. Gente que habla en lengua. Sí. Lo importante no es cuánta lengua, porque nosotros determinamos, ¿sí o no? Tenemos mucha gente espirituales, pero poca gente madura. Tenemos muchas gentes espirituales, pero poca gente maduras. Tenemos mucha gente que sabe hablar lengua y esa lo calificamos como espirituales. Sí, ¿sí o no? Ese es espiritual, ese habla lengua, ese se pasa el tiempo hablando lengua, danzando en el culto. Pero pregúntate, lo importante para Dios no es cuánta lengua tú hables, sino cómo tú controlas tu lengua. Ay. Es decir, ¿cómo controla tu lengua cuando tienes deseo de hablar de tu hermano? Si te resulta difícil controlarla, allá en Dominicana tenemos una calcomanía. Una calcomanía es como una inscripción en la puerta de la casa. Y en la calcomanía dice, no me traigas cuento que a Dios no le agrada. Háblame de Cristo para bien de mi alma. Y alguien dijo, es que hay gente que no hay que llevarle el cuento. Ellos mismos te lo plantean cuando tú llegas. Escuche bien. Por eso es que usted tiene que ser selectivo con sus amistades. ¿Hacer ticún con qué? Con tus amistades. Gente que van a tu casa para influenciarte la atmósfera de manera negativa, con chisme, con murmuración. Córtala. Porque son gente que en lugar de recargarte te drenan. Te sacan lo que tú tienes de Dios. Son gente que en lugar de bendecirte te maldicen. Ay. Usted ve que no hay mucho gloria a Dios ahí. Porque eso es parte de tu ticún. Ahorita yo estaba haciendo un ejercicio que era, ¡ay! Me dolía. Y dije yo, eso es parte de mi ticún. Hay algo ahí que debe ser fortalecido. Entonces, hay una parte en ti que debe ser fortalecida. ¿Cuál es? Controla tu lengua. No permitas que el diablo siga colocando una serpiente en tu boca. ¿Dónde tiene la serpiente el veneno? En la lengua. ¿Dónde coloca el diablo el veneno? En tu lengua. Entonces, lamentablemente, hay personas que cuando hablan lo que exhalan es veneno. Tienes que hacer ticún en esa parte. Entonces, y si seguimos ahí no terminamos. Entonces vamos a seguir. Si eres una persona ambivalente, ¿qué? Ambivalente, de doble ánimo. Baruch Hashem, la gente en la iglesia que son de doble ánimo, ni el mismo diablo lo soporta. Yo te lo voy a repetir. La gente en la iglesia que son ambivalentes, que varían hoy, mañana están de otra forma, ni el mismo diablo lo entiende. ¿Por qué? Porque son una gente que el domingo, el lunes amanecen con su lengua siendo influenciada por el infierno. Critican, murmuran, hablan de todo el mundo. Hablan de Raimundo y de medio mundo. Raimundo y medio mundo le quedan pequeños. Hablan, controlan, siguen, escuche bien. Y el diablo dice, entonces, ¿qué hace el diablo? Está contento. ¿Por qué? Porque una de las definiciones de diabolos es esa, el murmurador, el difamador. Entonces, cuando tú haces la función que le corresponde al diablo,
Él se pone contento. ¿Por qué? Porque él dice, wow, la lengua de esa hermana, de ese hermano está siendo ¿qué? Influenciada por el reino de las tinieblas. Está cumpliendo la misión que yo debo de hacer. No tengo que hacer, estoy de vacaciones. ¿Tú sabías eso? Que hay personas que le dan muchas vacaciones al diablo. Porque la función, el trabajo del diablo, ellos lo hacen. Ay, ay, ay. Entonces, el lunes amaneciste con la lengua influenciada. Eso es parte del criticando, murmurando. Están ese día ¿para qué? Para criticar y para murmurar. Pero el miércoles amanecen. Hoy amanecí con Jesús en la cabeza. Hoy estoy para Dios. Hoy voy para la iglesia. Hoy me voy a meter de vigilia. Y el diablo dice, pero ven acá, ¿qué es lo que le pasa a fulano? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ayer estaba murmurando, hoy dice que está para Dios. Hoy que está para Dios, hoy se la cogió que está para el Señor. Entonces, la gente de doble ánimo en la iglesia, ni el mismo diablo lo entiende, lo soporta. Entonces, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inestable. Si eres de doble ánimo, tienes que entenderlo, eso es parte de tu ticún. Es decir, el cristiano, la Biblia dice, tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. Si usted no puede cumplir con algo, dígale, yo no puedo cumplirte. Pero no diga que sí, sabiendo ya de antemano que no vas a poder hacerlo. Eso es parte de tu ticún. Y eso hay que corregirlo. Si tienes crisis de someterte a la autoridad, de reconocer la cabeza, eso es parte de tu ticún. Diga, ay, 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 pero algo diga. Eso es parte de lo que tenemos que corregir. Es decir, cuando hay una persona que le cuesta someterse, reconocer la autoridad, y no solamente estoy hablando del pastor, de las damas hay una autoridad, del grupo de intercesión hay una autoridad, del grupo de jóvenes hay una autoridad. Si a usted le cuesta someterse a esa persona, eso es parte de su ticún. Te lo voy a decir de otra forma. Y ahora te va a doler un poquito más. Watchman Nee dice. Watchman Nee dice que usted no escoge a qué autoridad someterse. Usted no escoge a qué autoridad someterse. Atienda acá. Si es chiquito, sométete. Si es tu autoridad. Si es alto, sométete. Si es blanco, sométete. Si es morenito, sométete. ¿Por qué? Porque tu bendición está en someterte a la autoridad. Watchman Nee dice, oiga, ¿cómo que dice? Código. Oiga esto. Cuando hay una persona que tiene crisis de autoridad, ¿qué es eso? Que le cuesta someterse a la autoridad, que no reconoce. Dice, tú no puedes con la mano derecha decir que tú adoras a Dios y amas a Dios y con la mano izquierda desechar al hombre que Dios ha establecido. Atienda acá y voy a terminar con esto. Tú como hombre, usted como mujer, fue hecha para caminar por encima de la tierra. Cuando usted camina por encima de la tierra, del sistema, del mundo, usted camina por debajo del cielo. Es decir, cuando usted se somete al cielo, que está por encima de usted, usted va a caminar por encima de la tierra. Pero cuando usted no se somete a la autoridad del cielo, ni a la autoridad que el hombre ha establecido en la tierra va a caminar por encima de usted. Pero no solamente eso, la tierra te traga. ¿Qué pasó con los hijos de Coré? Con Coré sus hijos.
no se sometió a la autoridad. ¿Y qué pasó? La tierra se lo tragó vivo. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que tú eres autoridad. Tú tienes que saber que tú tienes autoridad. Pero tú tienes que saber que siempre hay alguien, hay uno que va a estar por encima de ti. Y para tú caminar por debajo del cielo, tú tienes que caminar por encima de la tierra. Y para tú caminar por encima de la tierra, tienes que caminar por debajo del cielo. ¿Está entendiendo? Es decir, usted no puede caminar por encima de la tierra si usted no se somete al cielo. Y cuando usted desobedece, cuando usted tiene crisis de autoridad, lamentablemente la tierra va a caminar por encima de ti y la tierra te va a tragar. Por eso es que hay gente que tiene ministerio que se lo está tragando la tierra. ¿Qué representa la tierra? El mundo. ¿Qué representa la tierra? ¿Por qué? Porque tienen crisis de autoridad. ¿Quieres ser grande? Sométete. Sométete. Entonces, antes de celebrar Sukkot, debemos mirar si hay una situación que requiere un tikkun en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos celebrar cuando sabemos que hay cosas en nuestras vidas que debemos corregir y no le estamos corrigiendo. Atienda acá. Atienda acá. Yeshua dice, si tú vienes a traer tu ofrenda y te recuerda que tienes algo con tu hermano, ¿qué dice? No la presente. Déjala a un lado y ve primeramente ¿qué? Y reconcíliate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si tú depositas esa, a Dios no le interesa tanto tu ofrenda. Dios le dice, en el Salmo Dios dice, si yo quiero algo, te lo pediría a ti. Mío no es el cielo, mía no es la tierra. Es decir, a mí no me importa lo que tú traes, me importa tu corazón. Me importa tu corazón. ¿Sabe qué sucede? Que cuando el sacerdote sacrificaba en el altar del incienso, ese humo subía como olor grato de la presencia del Señor. ¿Representando qué? Representando que la ofrenda había sido aceptada. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, hoy Dios no busca un sacrificio de animal. Hoy Dios busca tu vida y mi vida. ¿Dónde? En el altar. ¿Sabes qué está pasando? Que cuando tú estás en el altar, el humo que está subiendo de ti, pregúntate, ¿le huele a Dios o le hiede? Ay, ay, ay. Es un incienso que le hiede a Dios o le huele. Dependiendo a cómo esté tu corazón, ese incienso, ese humo, o le va a provocar hedor o le va a oler a Dios. Pregúntate en esta hora, ¿cómo está mi corazón? Y dependiendo a cómo está mi corazón, va a ser la calidad de mi ofrenda delante del Señor. Si ofrenda, no ofenda. ¿Usted quiere verlo? Escriba la palabra ofrenda. Escríbala. Y escriba la palabra ofenda. Escriba ofrenda y ofenda. Quítele la R. ¿Cómo dice? ¿Se da cuenta? Son familia. Si vas a ofrendar y te recuerdas que ofendiste a tu hermano o que tu hermano te ofendió a ti, no ofrende. Eso es lo que dice el Señor. Ve y resuelve la ofensa. Si ofrenda, no ofenda. Pero hay gente que están ofrendando sabiendo que han ofendido. Hay gente que están levantando las manos y levanto hoy mis manos sabiendo que tienen que hacer un tikkun con alguien. El Señor te dice, no presente tu adoración, no presente tu ofrenda. ¿Por qué? Porque en lugar de ser olor grato, va a ser olor desagradable. Estás ofreciendo fuego extraño. Y el fuego extraño provoca que fuego salga de la presencia del Señor y te consuma. El silencio de gloria es ese silencio. Es el silencio que evidencia que la palabra que Dios te está diciendo, hay cosas en ti
que tiene que corregir ¿cuándo? ¿Mañana? No, hoy. 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 Entonces, permítanme 5 minutos para introducir el próximo punto, que es, hablemos acerca de la ceremonia diaria de Sukkot. 5 minutos. Acerca de la ceremonia diaria de Sukkot. Número 1, ¿qué se hacía en Sukkot? ¿Qué se hacía en Sukkot? Número 1, habitaban durante 7 días en la Sukkot. ¿Durante cuántos días? Había pasado 10 días de ¿qué? De autoevaluación. Habían llegado a Yom Kippur, el día del perdón. Y 5 días después, entonces, se celebraba Sukkot. Recuerden, el día primero, la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah, comienzo de año. Día 10, Yom Kippur, la fiesta de el perdón. Y 5 días después, el día 15, lo dice la Biblia, fiesta de los tabernáculos, lo que estamos celebrando hoy. Entonces, ¿cómo se efectuaba? Número 1, habitaban durante 7 días en la Sukkot. Es decir, en esto que tenemos acá. ¿Habitaban cuántos días? 7 días durante la Sukkot. Ahí comían, ahí dormían, ahí desayunaban, dejaban las comodidades de su casa para habitar ¿dónde? En la Sukkot. Para recordar de dónde Dios lo había sacado. Habitaban en la Sukkot. Número 2. Le hacen un orificio en la parte superior. ¿Le dejan qué? Un orificio. ¿Para qué? Para mirar las estrellas. Por eso es que los sabios, celebrando Sukkot, ¿vieron qué? La estrella. La vieron. La estrella que ya se le había enseñado que iba a indicar, a señalar que el Salvador iba a nacer. Entonces, le hacen un orificio para mirar al cielo. Esto es algo sumamente poderoso, enseñanza poderosa, pero vamos a ir un poquito acelerado para abordar ya en el último punto por esta noche. Número 3, recordaban los milagros durante el desierto. ¿Recordaban qué? Atienda acá. Porque yo quiero preguntarte hoy si celebrar esta fiesta te bendice o te maldice. Te bendice o te maldice. Escuche bien. Ellos recordaban los milagros, los prodigios que Dios había hecho durante el desierto. Estamos en Sukkot. La familia está en la casa. La familia está en la azúcar, está en la mesa. Y en la mesa el padre le pregunta, el niño le pregunta al padre y a la madre: papi, ¿y por qué estamos celebrando esta fiesta? Aleluya. ¿Y por qué estamos celebrando esta fiesta? ¿Y por qué es que le dejamos un orificio en la parte superior? Entonces el padre le decía: dejamos ese orificio para mirar hacia el cielo y entender que por encima de nosotros está el Todopoderoso. Aleluya. Papi, ¿por qué celebrar? ¿Y por qué más? Entonces el padre le decía: hijo, tiene que saberlo. Durante 40 años estuvimos en el desierto. El calor no nos afectó porque el Señor proveyó una azúcar, una columna de nube, aleluya, durante el día. Y esa nube impedía que el sol nos molestara. Hijo, tiene que saberlo. El Eterno no solamente proveyó una columna de nube, sino que por las noches, para que nuestros pies no tropezaran con la piedra, proveyó una columna de fuego, aleluya, durante las noches, aleluya. Y el padre le seguía respondiendo: hijo, debes saberlo. No solamente proveyó una columna de nube, no solamente proveyó una columna de fuego, sino también tiene que saberlo que durante los 40 años, hijo, nunca compramos un vestido, nunca compramos un pantalón, nunca compramos un zapato. ¿Por qué? Porque los zapatos crecían en nuestros pies. Aleluya. El vestido, los vestidos, la camisa crecían en nuestro cuerpo, porque el Eterno producía milagros poderosos. Te pregunto, ¿eso bendice a tus hijos o lo maldice? Aleluya. Te pregunto, ¿eso es una tradición pagana o una tradición bíblica? Aleluya. Hijo, pero no solamente eso, hijo. No solamente el Eterno proveyó una columna de nube,
No solamente el Eterno proveyó una columna de fuego. No solamente, aleluya, las ropas en nuestro cuerpo crecían. Los zapatos, sí, la Biblia lo dice, los zapatos crecían en nuestros pies. Sino que el Eterno, aleluya, el Eterno nos ha traído a esta tierra. Esta tierra que produce leche, que produce miel, que hay abundancia, que hay productividad, aleluya. El Eterno nos ha bendecido. Y si hoy podemos estar aquí en esta Sucat, es dándole gracias al Eterno, aleluya, que ayer estábamos aquí y hoy estamos aquí. Ay, 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 ay. Pregunto, ¿qué le está transmitiendo el Padre al Hijo? ¿Qué le está diciendo el Padre al Hijo? Lo que le está diciendo es: hijo, si tengo casa, se lo debo a Él. Si tengo vehículo, se lo debo a Él. Aleluya. Si hoy gozamos de una vida, aleluya, saludable, de una vida confortable, se lo debo a Él. ¿Qué va a pasar con el hijo? El hijo va a decir: si esto le funcionó a papi, yo también quiero servir a ese Dios. ¿Cuál es el? Alabaza rabaquita la mashaya. ¿Qué está pasando hoy en día? Que lamentablemente el sistema, la iglesia tradicional sabía que estos son principios que bendicen generaciones, que estos son principios que bendicen tus hijos. Y hoy en día la gente dice: pero eso es judío, eso son fiestas bíblicas que Dios sabe que van a bendecir tu vida, que te van a conectar con fuente de bendición. Esas son fiestas que Dios sabe que van a trascender tus generaciones. ¿Por qué? Porque tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a querer servir al Dios de Israel. Aleluya. Eso era lo que buscaba Dios cuando Dios le dice: proclamaréis esta fiesta en el día que yo le he señalado. Y le dice claramente: recuerden, acuérdense, conmemoren. Pero no solamente eso, le dicen: y enséñenla. ¿A quién? A sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sus hijos sigan practicando, observando esta fiesta. Y termino con esto. Los judíos dicen que cuando tú no le enseñas esto a tus hijos, usted está hipotecando sus generaciones. ¿Y cómo le está hipotecando? ¿Hacia una vida de qué? ¿De qué? De miseria, de ingratitud. Porque en esta fiesta es donde se reconocen. Yo estaba allá en Egipto, estaba esclavo, pero vale, vamos, ya. Vamos a verlo. En Pesaj, en Pascua. ¿Qué celebramos en Pascua? ¿Celebramos qué? ¿Qué celebramos en Pascua? Que éramos esclavos. El pecado nos tenía sumergido, pero Cristo nos dio libertad en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿bendice eso a tus hijos, sí o no? ¿Te bendice, sí o no? Entonces, el hijo le preguntaba al padre: papi, ¿y por qué hoy comemos hierbas amargas? ¿En dónde? En la fiesta de la Pascua. Todas las noches comemos hierbas, vegetales, comemos cosas que son agradables al paladar, y hoy comemos hierbas amargas. Y el padre les respondía: hijo, porque las hierbas amargas representan la amargura, aleluya, que pasamos en Egipto, aleluya. Y eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que en Egipto fuimos esclavos, pero que el Eterno nos sacó con brazo fuerte. Cristo nos dio vida. Pregunto, ¿la fiesta de la Pascua te bendice o te maldice? No solamente eso, tenemos la fiesta de ¿qué? De los panes sin levadura, que representa a Cristo como ¿qué? Como sin pecado. La levadura representa pecado. Entonces, ¿por qué celebramos panes sin levadura? Hijo, tienes que entenderlo. Yeshua vino ¿para qué? Para llevar tus pecados. Él se hizo pecado. ¿Para qué? La transgresión nuestra fue sobre Él. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo, aleluya, fuéramos libres del pecado. Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Y pasamos a la tercera, Bicurín, fiesta de la primicia. ¿Por qué celebramos primicias? ¿Por qué celebramos primicias? ¿Sabes por qué celebramos primicias? Porque en las primicias se levantan las canastas. En las primicias se levantan los graneros. En las primicias, escuche bien, es donde usted trae lo primero de su proyecto a Dios. Es donde usted trae, escuche bien, lo primero no va a tu bolsillo. Lo primero no va a tu casa. Lo primero se le dedica a Dios. ¿Por qué? Pablo dice que si las primicias son santas, el resto de la producción va a ser santa también. Y el Señor, y en ese momento, usted le está enseñando a sus hijos a honrar a Dios. Es decir, hijo, ay. ¿Por qué está hipotecando el legado de tus hijos? Porque no hay cosa que maldiga más tu finanza, tus hijos. Escuche bien, cuando hay hijos que le cuesta bendecir la obra del Señor. Pero escuche bien, ¿qué hace el padre? ¿Qué hacen los judíos? Que le dicen al hijo, hijo, ahí está, toma esta bendición. Y le entregan. ¿Y le dan qué? Le dan dinero. Le dan dinero. ¿Y sabe qué hacen? Ellos se quedan supervisando a ver qué va a hacer el hijo con ese dinero que le dio. Entonces, si el hijo dice, wow, me voy a comprar, ¿qué? El iPhone, el último iPhone que salió. Eso es lo que vas a hacer con tu dinero. Eso es lo que vas a hacer con tu dinero. ¿Sabe qué, hijo? Lo primero no es para tu disfrute. Lo primero no es para tu gozo. Por eso es que cuando el diezmo, búsquelo, es bíblico. El diezmo, los primeros que disfrutaban del diezmo, ¿quiénes eran? La familia. Y lo comían delante de ¿dónde? Del templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le daba un mensaje a las generaciones. Lo primero que disfrutaban era la familia. Escuche bien. Entonces, cuando el hijo dice, me voy a comprar un iPhone, y usted le corrige y le dice, no, lo primero no es el iPhone. Lo primero no es tu comodidad. Lo primero no es comprarte de tu necesidad. Lo primero va para el eterno. ¿Por qué? Porque de ahí depende que el resto, el 90%, esté garantizado y esté protegido. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas lo primero a la presencia del Señor, el resto, como dice Pablo, queda ¿qué? Apartado por Dios. Pregúntele a Malaquías. Probame en esto, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice? Pruébame en esto. Trae el diezmo y vas a ver cómo yo, dice el Señor, voy a reprender al devorador. En la única parte en la Biblia donde Dios dice que Él mismo va a reprender al diablo es cuando tú traes tu diezmo y tus ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, tú estás ¿qué? Depositando en el banco del cielo. ¿Entiendes acá? Por eso hay gente que no puede reclamarle a Dios. Escuche bien, léalo. ¿Y por qué usted enseña esto? Yo recibí doctorado de cultura hebraica. Escuche bien esto. Y en los tiempos bíblicos, cuando Reina diezmaba y traía su diezmo a la presencia del Señor, y a Reina le estaba yendo mal, Reina venía delante del sacerdote y le decía, sacerdote, busca el registro de los diezmos. Busquen el libro, porque yo estoy siendo fiel. Y tengo pobreza en mi casa. Algo está andando mal en mi casa. Entonces ella podía reclamar. ¿Por qué? Porque ella estaba cumpliendo. Escuche bien. Pero hay personas que lamentablemente pretenden tener un futuro bendecido con un presente maldecido. Entonces, yo lo voy a repetir. Hay personas que pretenden tener un futuro bendecido con un presente maldecido. Le están robando a Dios en el presente y quiere que Dios lo bendiga en el futuro. En primicia, tú enseñas a tus hijos a honrar a Dios, a bendecir al Señor. En la fiesta de Pentecostés, entonces tú recuerdas que la Torá, recuerda la recepción del Espíritu Santo, celebra. Y en Pentecostés es donde se bendice a los hijos con la doble unción, se pone aceite en su cabeza. Es decir, aquí si estuviéramos celebrando Pentecostés ahora, estuvieran todos los padres y diciéndole, hijo, ven, te voy a ungir, voy a proclamar la unción de Dios sobre tu vida, voy a proclamar la prosperidad sobre tus manos, aleluya. Dígame, ¿esto bendice o maldice? Entonces, de Pentecostés pasamos a las fiestas que hemos hablado. Y ya ustedes saben, y le pregunto, ¿esto bendice tu generación o la maldice? Te puedo asegurar que, como dicen ellos, si no le enseñas esto a tu generación, la está
hipotecando. ¿Quieres sacar tu familia, tus hijos de la hipoteca? De la hipoteca, enséñalo a honrar a Dios y a practicar los mandamientos de Dios. Ponte de pie en esta hora. El Señor vino hoy con un bisturí en la mano. Nada de eso fue programado. Mañana terminamos. ¿Usted quiere saber qué significan las cuatro plantas que se utilizaban? Se quede, venga mañana. ¿Usted quiere saber por qué celebramos Sukkot, el gozo de Sukkot? No se quede, venga mañana. Y vamos a terminar. La gente se ríe y dice, el maestro está terminando de hace mucho. Es que si se mete y el Señor quiere traer algo, ¿verdad? Aunque duela, hay que traerlo.